Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Eh, Estamos aquí, como prometí, con La Cueva del Ermitaño, edición cuarentena. Y una vez más, pues tengo que presentar, digo una vez más porque no es la primera entrevista que hago a este personaje, iba a decir. Pues sí, es un poco a veces un personaje peculiar, dependiendo de a quién a quién tengamos delante, ¿no? Pero es que tenemos delante a una persona nacida en Burgos el 28 de junio del 72, concretamente perteneciente al barrio de Gamonal, que es un barrio al que algunos tenemos mucha afiliación. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Burgos, Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid en el año 2000, Castilla y León de las Letras en el 2016, de la Crítica de Castilla y León en el 2006 y Premio Setenil de Cuentos en el 2008. Y estamos hablando de una persona pues que tiene una afiliación conmigo pues bastante peculiar. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema literario y estamos hablando concretamente de un escritor de libros como Jerjes conquista el mar, Huye de mí, Rubio, La ciudad del gran rey, Pampanitos verdes, Chueca, Andarás perdido por el mundo, entre otros. Pues damos paso a don Óscar Esquivias. Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta yo creo que casi es obligada. ¿Cómo estás pasando estos días de confinamiento? Pues yo los paso bien, porque yo soy un poco ermitaño, entonces el estar en casa con mis libros y con mis juguetes como un niño, pues no me pesa. Echo de menos, por supuesto, la naturaleza, el salir al campo, el ver a mis amigos, el ir al cine, a conciertos y todas esas cosas. Las echo mucho de menos, mucho. Pero yo estoy contento en casa. Yo aquí tengo, como digo, muchos libros, muchos discos, bueno, como todos, y gracias al ordenador todos tenemos acceso a un tesoro de música, de cine, Ujú. y a mí no me pesaría el continuar ya toda la vida, vamos, me pesaría un poco, pero no llevaría mal el estar encerrado en mi casa años si hiciera falta. Y bueno, Óscar, ¿dónde te pilló todo esto? Pues me pilló en Madrid, que es donde vivo normalmente, sobre todo en los meses invernales y laborables, es en el verano cuando suelo estar en Burgos, y me pilló con un amigo en casa de Francia que no sabía, según se iban desarrollando los acontecimientos, iba a poder salir de España, iba a tener que pasar la cuarentena aquí con nosotros. Y, y nada, desde entonces aquí sigo encerrado en casita. Pues hablábamos de anulaciones y demás, y me gustaría saber qué opinas tú porque ha sido muy recientemente el Día del Libro, y qué opinas tú de cómo va a afectar todo esto bueno, a tu gremio, al de los escritores, al de los libreros, etcétera, etcétera. Pues le está afectando muchísimo, claro. Las librerías están cerradas, la producción editorial está paralizada también. Las ferias del libro, que es en las que se hace el mayor, visto desde términos empresariales, el mayor Sí, volumen sí. de negocio, están todas anuladas y no se sabe además cuándo ni en qué condiciones se van a hacer, porque se habla de otoño, de octubre, pero más como una voluntad que como algo que nadie sepa si va a ser seguro. Ahora mismo está siendo algo catastrófico, como en tantos otros sectores de la cultura y de la vida laboral española, pero en el caso de los libros hay muchísima incertidumbre, sí. Las ventas se han desplomado, incluso las pocas que se han hecho por internet, y todo el mundo está muy preocupado y muy inseguro de cómo vamos a salir de esta. A mí me llegan noticias estos días de librerías estupendas, como una que se llama Los Editores de Madrid, que han tenido que cerrar. Y yo no sé cómo vamos a salir de esta situación. Bueno, y hablando ya de libros, me gustaría saber, y yo creo que a muchos de los que nos están viendo, cuáles son los libros que acompañan a Oscar en estos días de confinamiento, si es que hay alguno.
Bueno, hay muchos. Las vísperas del confinamiento fui a una biblioteca, porque yo utilizo mucho las bibliotecas públicas, a coger libros y desde entonces, desde hace ya más de 40 días, los tengo en casa porque cerraron las bibliotecas, por supuesto, y aquellas dos primeras lecturas del preconfinamiento, por así decir, porque los empecé a leer las vísperas de que todo esto se desatara, fueron una novela y un libro de cuentos y 7 cuentos que aparecen en el mismo volumen de Gore Vidal, el autor norteamericano. La novela se titula El Pilar, La ciudad y el pilar de sal. Una novela Ujú. estupenda, creo que es de finales de los años 40, del año 1948-49. Muy, muy interesante porque fue una de las primeras novelas que tenía un protagonista homosexual que vivía abiertamente bueno, no tan abiertamente, bueno, no voy a destripar la novela, pero es importante dentro digamos, la literatura que trata los amores entre personas del mismo sexo. Y, y otra novela hace ya tanto de esto, de Richard, creo que se llama Richard Stern, que se titula Los hijos de otros hombres, que es otra novela que me encantó. Esas como las primeras que recuerdo ya lejanas de hace más de un mes y que fueron los primeros libros que recuerdo haber leído en esos primeros días del confinamiento. Y el más reciente que he terminado, porque llegó un momento en el que ya estaba como un poco saturado de todas las noticias de enfermedad, con esas imágenes tan terribles de los polideportivos o de las pistas de hielo convertidas en morgues, o en Italia del ejército sacando ataúdes. Me puse a leer para contrarrestar todo eso a Proust, que siempre es como un antídoto, porque está lleno como de belleza, de sensualidad. Y leí y lo terminé ayer por El camino de Swan, que es, como sabéis, la primera parte de En busca del tiempo perdido. Y bueno, tengo encima de la mesa los libros que he leído estos días. El Oración en el huerto de Juan Gallego Benot, que es un libro de poesía maravilloso que ganó el último premio Tino Barrioso, y ya lo había leído porque yo estuve en el jurado, pero me llegó por correo. Claro, no he podido comprar libros físicamente en las librerías, pero al buzón han seguido llegando, y Oración en el huerto lo he podido leer impreso, y es otro libro lleno de belleza, que es un poco como Proust, que sirve para que uno se olvide de los virus, de la muerte. Voy leyendo poco a poco que ya lo conocía también, este libro de José Jiménez Lozano. Y como veis, estoy haciendo muchas relecturas, o como me Ujú. estoy dando cuenta. Jiménez Lozano murió también las vísperas, yo creo que una semana antes de que se decretara el estado de alarma. A mí es un autor que siempre me ha apasionado, bueno, que siempre lo descubrí relativamente tarde, pero desde que leí el primero de sus libros me volví un devoto de su literatura. Y devoto creo que es la palabra, porque uno lee los libros de Jiménez Lozano como si fueran casi libros devocionales. Y este me llegó por correo también, Bazar, de Emilio Gavilanes, un libro maravilloso. Este es una especie de diario literario, misceláneo, lleno de reflexiones, microrelatos. Eh, Tengo aquí los cuentos de Felicidad Blanc, Ventana sobre el jardín, con un estudio de Sergio Fernández Martínez, otro libro estupendo. Eh, y el que empecé ayer, después de acabar el de Proust, es otro francés de Hervé Guibert, Mis padres, que también me llegó por correo porque me lo mandó un amigo. Y bueno, pues así voy enlazando un libro detrás de otro, como hacemos yo creo todos los lectores. Y estos son algunos de mis libros del confinamiento. Pues yo te quería comentar una cosa que me pasó hace no mucho, y es que cuando planteé esta entrevista realmente no pensé que iba a pasar esto. El otro día estaba mirando por la biblioteca y ya hemos hablado de esto mucho antes, que yo a Oscar pues no le conozco
de la primera vez que le ofrecí una entrevista, sino que yo le conozco de mucho antes. Le conozco de una vez que cuando yo era mucho más pequeño vino a mi instituto y ¿por qué nos tuvimos que leer una obra suya? Pues es que casualmente, buscando por la biblioteca, encontré esto por aquí, Anda, mi hermano Etienne. Qué bien. que curiosamente tiene por aquí la firma de Oscar. No sé si se leerá. Para Diego con afecto. Y Sí, sí. dije, es que las casualidades yo no sé si existen o no, pero yo estaba buscando un libro para estos días y de repente se cayó de la biblioteca de esta que hay por aquí atrás y apareció y dije, madre mía, digo, yo no sé si es que algo ya sabe que voy a estar con Oscar estos días. Entonces me pareció bastante curioso que volviese a aparecer este libro y bueno, dije, "Bueno, se lo tengo que decir a Oscar, digo, Qué bien, qué bien. Me alegra mucho. Espero que te siga gustando, porque los libros que uno lee de adolescente eh, no siempre conservan ese poder que, vamos, no solo conservan, o uno como lector, claro, no los ojos. Y recuperar las lecturas de la adolescencia a veces es doloroso, porque libros que te maravillaron se te caen de las manos y a veces sucede lo contrario. Claro, libros eh, para los que no estabas preparado, con la edad ya te das cuenta de que trataban y los comprendes mejor. Así que espero que te siga gustando y te siga reconociendo también como lector en él. lo volveré a leer estos días, no te preocupes. Bueno, Y no es obligado. no, no, pero sí, aprovecharé estos días que estamos así encerrados para volver a leerlo, ya que apareció. Y sí que me gustaría, también tratando de libros, pues sí que el otro día hacía yo una entrada en mi blog sobre un libro que me había marcado bastante, el día del libro, y pues ya me gustaría preguntarte si hay algún libro, algún cuento, algún poema o algo, algún texto que tú dirías que, pues, que te ha marcado como, pues a la hora de ser escritor, por ejemplo. Mm, Hay libros que me han tocado muy hondos, sí, en distintos momentos de mi vida también. Yo la primera vez que sentí como una especie de descarga eléctrica al estar leyendo un libro fue muy jovencito con Crimen y Castigo. De alguna manera fue con ese libro, con esa novela en concreto, tuve la sensación de que leí algo completamente diferente a lo que hasta entonces, siendo niño, había leído. Que estaba leyendo eh, una obra que contenía, que era para adultos, por así decir. Yo sentía que el mundo de emociones, de reflexiones, de sentimientos que se describían en Crimen y Castigo, que describía Dostoyevsky, no tenían nada que ver con la literatura que yo había podido leer hasta entonces. Y que en un libro se podían tratar sobre asuntos realmente profundos, inquietantes, que la literatura no era simplemente un entretenimiento estupendo y fabuloso, sino que trataba sobre cosas también peliagudas y que uno de un libro podía salir, no digo que herido, pero bueno, que uno no solo leía para estar contento o entretenido, sino que de ciertos libros uno podía, eh, o que uno podía madurar leyendo ciertos libros. Yo sentí que maduraba leyendo Crimen y Castigo. Entonces sería como la primera lectura que de algún modo me tocó alguna fibra íntima que ningún otro libro hasta entonces me había tocado. Eh, pero ha habido más. Yo recuerdo leer a Miguel Delibes, por ejemplo, y por otras razones ser también una lectura importante para mí. Porque, claro, todos los libros que yo había leído hasta entonces, yo era muy jovencito también, eran libros aventureros que pasaban en escenarios exóticos, pues las novelas de Julio Verne o de Stevenson o de Salgari. Con Delibes por primera vez leí algo cuyos escenarios eran los pueblos o las ciudades de Castilla, que me resultaban muy, muy familiares, y donde no se narraban historias aventureras o extraordinarias, sino que los personajes eran personas corrientes, como
podían serlo mis padres, mis tíos, mis abuelos, y que hablaban como ellos, porque buena parte de la literatura que yo había leído hasta entonces era o traducida, casi toda, porque estos autores, Verne, Salgari y Stevenson, nos llegaban a través de traducciones que hacían que tuvieran todos ellos como un mismo estilo, como si fuera el mismo autor con distintos seudónimos quien hubiera escrito los libros, un poco retórico, un poco embellecido, y los personajes de Delibes no, hablaban incluso incorrectamente, entendiendo por tal aquello que en el colegio te decían, pues esto es un laísmo, no digas la dije. Bueno, pues los personajes de Delibes dicen la dije, y cosas así. Y entonces ahí yo aprendí también, me di cuenta de que la vida corriente sirve también para hacer literatura. El idioma más cercano y menos académico puede servir para hacer literatura, y que, por tanto, mi vida, mi idioma, mi forma de hablar, de expresarme, también podían servir para que yo escribiera, que no hacía falta que se me ocurrieran historias ambientadas en Siberia con un correo del zar que tiene que atravesar un país invadido por los tártaros, sino que cualquier cosa bien contada era digna de figurar en un libro, en un poema. Y, y sí, tanto Dostoyevsky como Delibes, por razones muy diferentes, fueron iluminadores para mí. Y ahora viene una pregunta que a lo mejor te va a resultar un poco extraña, A ver, porque sabes que hay personas que con cierta edad pues no tienen ese hábito lector. Y no sé si tienes alguna recomendación para aquellas personas pues que estén pasando este confinamiento con este, pues como todos lo estamos pasando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro y estas personas que te voy a mencionar me van a matar. a ver. Pero, por ejemplo, mis padres. Imagínate que yo quiero que mis padres empiecen a tener ese gusanillo por la lectura. ¿Qué les recomendarías? ¿O qué me recomendarías? Bueno, es muy difícil recomendar a ciegas porque cada uno de nosotros tiene una sensibilidad, y hay personas que lo que buscan en la literatura es evadirse por completo, y entonces les recomendaría lecturas muy diferentes a quien lo que busca en la literatura es reconocerse. En cualquier caso, los primeros libros que se me vienen a la cabeza, así, sin haberlo pensado mucho, y un poco intentando que sirvan, ya sean de una forma o de otra, ya quieran evadirse o todo lo contrario, leer algo realista, yo les recomendaría, por ejemplo, una antología de cuentos, por aquello de que los cuentos son breves y quizá uno, si no es un buen lector, siente miedo en arrojarse a una novela, y sin embargo las pocas páginas de un cuento le resultan más atractivas. Pues hay una antología de cuentos de Dino Buzzati, que además estos tiempos en los que vivimos son de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, la más famosa, que trata sobre un puesto fronterizo donde unos soldados están allí confinados o encerrados, esperando una supuesta invasión de tártaros que nunca sucede. Y van pasando los años, van envejeciendo, y allí siguen encerrados. Y se parece un poco a esto que cada 15 días se va prolongando nuestro confinamiento. Eh, el desierto de los tártaros es una novela, una novelita, porque es muy breve, estupenda, pero recomendaría antes, mejor quizá, una antología que publicó Alianza Editorial titulada Los siete mensajeros y otros relatos, o algo así, de Dino Buzzati, que es una colección de cuentos, muchos de ellos de carácter fantástico, que yo creo que a cualquier lector, al muy culto, le va a entusiasmar, pero al lector primerizo, estas historias que a veces tienen algo de cuento de hadas o de cuento un poco kafkiano, le puede gustar mucho por la imaginación que tienen, por lo bien construidos que están, por lo ingeniosos que son,
por lo ligeros, y cuando digo ligero lo digo como virtud de la escritura de Buzzati, que es muy limpia, es muy sencilla, muy poco retórica, pues ese sería uno de ellos. Y luego, por el contrario, quizá les recomendaría una novela de Benito Pérez Galdós, que era un escritor extraordinario, que se las sabía todas, que crea personajes inolvidables, maravillosos. Entonces leer, no sé si Fortunata y Jacinta, que es un libro que puede imponer mucho, pero alguna novelita más breve, como por ejemplo Doña Perfecta o Misericordia, pues yo creo que les puede gustar mucho. Tu prueba, si no les gusta, pues la, la culpa. Además, estos libros, como son fáciles de encontrar, es posible, y muchos de ellos, en el caso de Doña Perfecta o Misericordia, a veces los ponen de lectura en los institutos, es posible que los tengan en casa y no tengan que pedirlos ahí afuera. Bueno, ya por ir terminando, un par de preguntas más. Eh, la primera sería, ¿cómo ves la situación ya por meter un poco más de, no sé, un poco el dedillo ahí? ¿Cómo ves la situación en cuanto a las altas esferas, ¿no? La situación de cómo se está llevando todo este tema. Pues Pues lo veo con mucho desconcierto. Creo que esto ha sobrepasado a las autoridades y no lo digo como reproche tampoco. Claro, es una situación nueva. Continuamente en el mundo, yo creo, están sucediendo, hay como alarmas de cosas arriesgadas, de, qué sé yo, industrias muy contaminantes que pueden causar un cataclismo mundial, virus, enfermedades. Seguramente si a todas las señales de alarma actuáramos de una forma tan... La vida se pararía y... Pero claro, si no lo haces, te puedes ver en la situación en la que estamos. Yo creo que hubiera estado quien hubiera estado en el poder, en el gobierno, no era una situación ni fácil de prever, ni es una situación fácil de gestionar. Yo creo que se podría haber hecho mejor, pero todo en la vida se podría haber hecho mejor. O sea que no soy de los... ¿cómo decir?, de los que juzguen de una forma extraordinariamente negativa la actuación de las autoridades. Yo creo que hacen lo que pueden y en general, bueno, pues yo creo que con todo lo perfectible, están, si no acertando, si haciéndolo razonablemente bien. Y luego en el caso Burgales, por ejemplo, pues la actitud del alcalde me parece muy cercana con los ciudadanos, muy presente en las redes sociales, muy colaborador y me parece y la valoro muy positivamente. Y luego ya la última pregunta, ¿qué vas a hacer lo primero que vas a hacer en cuanto esto termine? Pues eso me lo he preguntado yo muchas veces, qué voy a hacer? Y no lo tengo claro, porque a veces iría corriendo a una librería, porque echo mucho de menos las librerías. El día 23 que fue el día del libro, y los libreros colgaron vídeos y yo pensaba, jo, qué ganas de estar paseando por Burgos, por el Espolón, por la Incalvo, por la Plaza Mayor o por la calle Avellanos y entrar en una librería o simplemente ver los escaparates y sentir que esos tesoros están ahí al alcance de la mano. Otras, sin embargo, he hecho mucho de menos la naturaleza, el pasear por el campo, el pasear bajo los árboles, eh, el ver un atardecer con un horizonte despejado y pienso, lo primero que haré será ir al campo, ir a mi pueblo, ir a Villandiego. Eh, Otras veces me entran como antojos de ir a un restaurante indio, a un restaurante italiano y comer algo que no sea lo que como todos los días. Así que no lo sé. Va a llegar también, como el desconfinamiento va a ser paulatino,
pues no se sabe muy bien qué es lo que vamos a poder hacer. Igual el primer día que... O sea, no va a haber un primer día en el que la vida ya va a ser completamente normal, sino que vamos a tener que ir como adaptándonos y quizá ese primer día, claro, también lo que me apetece es ver a muchos de mis amigos que no puedo verlos, o a mis padres, a mis familiares, y darles un abrazo y besarles. Yo no sé si el primer día que nos suelten vamos a poder ya abrazarnos y besarnos y no vamos a tener que estar todos todavía con mascarilla y con mucho cuidado con las personas mayores. No sé si ese día las librerías van a estar abiertas. No sé si ese día va a haber transporte público y van a funcionar los autobuses y vamos a poder movernos libremente. O sea que esos planes de qué es lo que voy a hacer el primer día, también va a haber que modificarlo según lo que realmente uno pueda hacer el primer día, que quizás sea dar un paseo, dar un paseo y alrededor de la casa y poco más, como los niños eh, el lunes. Así que no lo sé, no, pero alguna de estas cosas me gustaría mucho que fuera posible. Pues esperemos que esto termine bien para todos y Sí, vayan pasando los días y no tengamos que volver a estar encerrados. eso es lo importante, que estemos todos sanos, que todos los que nos estén viendo lo estén también y que podamos contarlo años después. Y digamos, yo viví la pandemia y el confinamiento del coronavirus como quien cuenta que ha sobrevivido a una epidemia de peste o a una guerra o a algo terrible. Pues muchas gracias, Oscar, por haber participado de este encuentro, por haber estado aquí en la Cueva del Ermitaño. Y a todos los demás, pues nos despedimos del invitado y ahora os doy unas claves para la entrevista de mañana.